Bueno, MacArthur claramente ha envejecido, ¿no es así? Creo que su filtro se rompió y no dejó nada atrás. Fue intenso, ¿no es así? Estoy tan agradecido porque todos sobrevivimos ese sermón. Todo el mundo fue dejado en ruinas delante de la verdad de la palabra de Dios. Fue una experiencia hermosa el ser recordados de recordados de dónde procede esa verdad, de esa confianza que Él tiene de la palabra y todos compartimos lo mismo en la palabra de Dios. Gracias, doctor MacArthur, por esta mañana. Gracias por la invitación para hablar en esta conferencia. Les invito a que abran sus Biblias a Job capítulo 25 y 26. Vamos a ver dos capítulos en el libro de Job. Job 25 y 26. Yo desesperadamente quería predicar de algo que nadie ha predicado antes. No puedes predicar el Nuevo Testamento en Grace Church porque hay alguien que todos conocemos que ya predicó, así es que todos tenemos que vivir en el Antiguo Testamento, no bajo la ley y las costumbres, claro, pero sí pasamos nosotros, los demás, tiempo allí. He estado estudiando el libro de Job recientemente y me gustaría llamarle la atención a ver estos capítulos junto con ustedes y ver el tema que Dios ha puesto en mi corazón, ha cargado mi corazón de ello. Y quiero hablar de ustedes acerca del balance teológico. Así es que mantengan esa frase en sus cabezas, balance teológico, y ahora vayamos a la palabra de Dios. Job capítulo 25, comenzando en el versículo 1. Entonces respondió Bildad, suita, y dijo, dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. ¿Tienen número sus ejércitos? ¿Y sobre quién no se levanta su luz? ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuánto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. Entonces respondió Job y dijo, ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quién has proferido palabras? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes y la nube no rompe bajo ellas. Oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Al mar agitó con su poder, y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente huidiza. He aquí, estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Esta es la palabra de Dios. Balance, balance. Balance es algo que nosotros naturalmente asociamos con la gimnasia. Y viéndolos ustedes, parece ser que no están tan familiarizados con la gimnasia. Yo tampoco. O pensamos en una comida balanceada, comer vegetales. O otras ilustraciones de balance. Solamente hace 3 días, aquí en la ciudad de Los Ángeles,
la gurú Oprah Winfrey estaba haciendo una presentación, un tour en el cual ella estaba hablando, en el cual estaba, en el título era Visión 2020. Él le robó el título a John MacArthur. Y ella estaba hablando acerca de qué importante era tener balance en su vida, y una de las claves para su éxito era el balance en su vida. Y hablaba acerca de balance, y mientras estaba hablando acerca de tener balance y balancear su vida, literalmente se cayó al suelo. Y el internet cruel no se perdió el video. Así es que pueden esperar hasta después de la plática para ver el video. Sé que están preocupados por Oprah. Balance. Ha sido visto de una manera distante por los cristianos. J. Packer se dirige al balance como una palabra que trata con la conciencia misma. Entendemos eso porque nosotros seguimos al Señor Jesucristo, y sería difícil confundir lo que Él nos llama a ser discípulos y lo que debemos hacer nosotros en la familia. Y vemos todo lo que se espera y nos parece balance. Y la advertencia de tener balance nos es dada a lo largo de las Escrituras, pero vemos cómo Jesús Él mismo es radical, es extremo. Fue Jesús mismo quien dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús, bueno, ¿qué tal un poco de balance? Vamos. A algunos les gustaría pedirles más balance a Jesús, pero su llamado es el discipulado extremo. Bueno, ¿y qué tal en teología? Pastores, todos nosotros somos teólogos, ya sea que seamos teólogos hábiles o no. Depende de cuánto es que nosotros nos aplicamos a entender la palabra de Dios, pero todos tenemos pensamientos acerca de Dios. Tal vez no sean bíblicos o no estén atados a la ortodoxia histórica, pero todos, especialmente en una conferencia como esta, deseamos ser aptos y sabios teólogos. Pero muchas veces nuestros pensamientos acerca de Dios pueden flaquear en balance, y eso es de lo que yo quiero hablar. Y creo que eso es lo que nos está siendo mostrado en Job, capítulos 25 y 26. Hay diferentes maneras de hablar del balance teológico, y creo que la manera más pastoral e ilustrativa es por medio de ver el libro de Job, especialmente esta sección, pues nos presenta cómo es que se ve una persona balanceada en su teología. Nosotros sabemos cómo comienza el libro de Job. Hemos escuchado y hemos tal vez predicado de tantas cosas que perdió Job, acerca de esa comunicación que tuvo Dios con Satanás en el cielo, de la cual Job no se enteró. Y usualmente esta parte del medio de Job, usualmente no la exploramos. A veces pensamos en ella como un conjunto de consejos malos. Pero cuando no somos diligentes para estudiar el libro de Job, nosotros nos perdemos de tantas cosas que Dios nos quiere mostrar. Y creo que tenemos mucho que ver con los temas que vemos en el libro de Job, más de lo que tal vez nosotros pensamos. Nuestras perspectivas, nuestras cosmovisiones, nosotros como personas modernas tenemos mucho que aprender de este libro, acerca de qué es lo que nos enseña de Dios. Vemos estos consejos malos y cómo ellos carecen de entendimiento de Dios y cómo ellos no están tan errados en su teología, pero lo que ha pasado es que han llevado su teología y la han aplicado de una manera muy errónea. Este balance teológico que nosotros necesitamos en el ministerio, sobre todo si vamos a ayudar a aquellos que están sufriendo pérdidas, que se están preguntando acerca de la providencia de Dios. Este balance teológico que tal vez se ve muchas veces en precisión, en contexto, en cómo nosotros damos a conocer las verdades de Dios a las personas que están doliendo, y es algo que debemos aprender nosotros del libro de Job. No estoy hablando acerca de ser moderados en nuestra devoción a Cristo, pues estamos seguros de que nosotros damos todo por Cristo, y lo escuchamos esta mañana, de cómo es que nosotros debemos de conocer a Cristo en su totalidad.
No estamos hablando acerca de tener un balance entre nuestra gloria y la gloria de Cristo, o de solo a través de Cristo y también de nuestras obras. No estoy hablando de balance en eso. Estoy hablando de balance en cuanto a las cosas de Dios. Aquellas cosas que debemos de saber acerca de Dios, aprender de Él y tener ese balance que proviene cuando nosotros nos empapamos de las Escrituras y aprendemos el contexto de quién es Dios. Debemos nosotros ser balanceados como la Escritura es balanceada. Es ver toda la Escritura, no solamente unas partes de las Escrituras, este balance teológico, el cual nos permite que aprendamos de toda la Biblia, de toda su totalidad. Así es que tal vez es por flaqueza en nosotros haber no aprendido verdades históricas a lo largo de la Escritura, o tal vez ser más precisos en nuestra teología. Todo esto, si lo descuidamos, puede guiarnos a una teología que no esté balanceada, y esto nos lleva aquí, al libro de Job. Hay tanto que debemos aprender de estos amigos, y es un libro el cual está lleno de enseñanzas para pastores. Nos enseña en el libro de Job cómo es que nosotros debemos de guiar nuestras vidas en cuanto al sufrimiento. Nos enseña que Instagram da mentiras. El libro de Job nos dice que la palabra de Dios no depende de nuestra comodidad o bendiciones. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento es un regalo santo de parte de Dios. El libro de Job nos dice que muchas veces no tenemos las respuestas que buscamos. Nos confronta y confronta nuestras cosmovisiones. Inclusive nos enseña lo que debemos aprender del silencio. Job, cuando escucha todas estas palabras de parte de sus amigos, se da cuenta que no sirvieron de nada, solamente cuando vinieron y se sentaron junto a él en silencio. Pero sobre todas las cosas, Job nos enseña que la teología puede estar tan cercana a la verdad, pero tan lejos a la vez. Puede ser correcta, pero erróneamente aplicada. Podemos nosotros aprender de Job que estos sistemas rígidos pueden a veces ser dañinos porque no sabemos aplicarlos a almas que están sufriendo. Y por eso es que Job nos enseña cómo es la compasión, la misericordia, pueden ser balanceadas con la teología y aplicarlas a las personas que nosotros cuidamos. La introducción nosotros conocemos del libro de Job, todo el libro de Job, los 41 capítulos, comienza con una introducción y al final, un epílogo al final, comienza con Yahweh y su conversación con Satanás, y luego el diálogo con sus amigos, y hasta el final el diálogo entre Job y Yahweh. Y estos son 4 ciclos de conversaciones que él tiene con sus amigos. Hay diálogo, hay diferentes puntos de visión que se presentan a sus amigos, y aquí en estos capítulos vemos cómo está terminando un ciclo de conversación que Job tiene con sus amigos, con Elifaz, Bildad. Ellos están hablando acerca de teología y sus puntos de vida y puntos de vista acerca de lo que Job está viviendo. Job, y su punto es: Job, tú hiciste algo malo, y la tragedia que está sucediendo en tu vida es porque Dios está enojado contigo. Y estos amigos, los cuales son consejeros miserables, no son buenos médicos, son ejemplos para nosotros de cómo no debemos de lidiar con personas que están sufriendo, y están llenas de teología a la vez, pero están tan mal balanceadas. Ellos están obsesionados de un sistema cerrado que no permiten que Dios dicte su carácter y quién es Él, y por eso es que al final del libro de Job es que ellos se dan cuenta que todo lo que han estado diciendo procede de sus pensamientos, de su teología que ellos han desarrollado. Aún los consejeros, mientras que están en lo correcto, encuentran aplicaciones las cuales no son correctas. Y mientras nosotros vemos estos diálogos, son más agudos en contra de aquel que sufre. Pensamos en aquel que está devastado, que perdió a sus hijos, 10 de ellos. Su esposa se volvió en contra de él, aún en su dolor. Sus amigos han dado consejos uno tras otro en contra de él. Su economía ha sido devastada y ahora su propia salud continúa
degradándose. Job ha perdido todo, todo lo que es precioso para él, sus hijos, su esposa, sus siervos, su salud. Job estaba lleno de pobreza, de plagas y todo porque así lo mandó el Señor. El Señor Todopoderoso del universo utiliza a Job como un caso para enseñarle a Satanás que su adoración no se basa en las cosas buenas que Dios le ha provisto, sino se basa en quién Dios es. Y en el capítulo 25 vemos lo último del diálogo con sus amigos. Esto es la cúspide de su teología imbalanceada. Por eso es que ellos llegan delante de Job, ellos están enfrentando a Job que él no se ha retractado, él está firme. Y cuando llegamos al capítulo 25 y 26, vemos un bosquejo de la gloria y soberanía y poder de Dios. Y vemos también la doctrina del hombre y espero que nosotros podamos ver qué es lo que nosotros creemos de Dios, mientras que nosotros queremos mostrar misericordia y amor y compasión a aquellos que están sufriendo. Hermanos, la mayoría de su tiempo como pastores, y especialmente conforme nosotros avanzamos de edad, aquellos que amamos sufren. Y cómo nosotros pensamos acerca de Dios en esos momentos y lo que la gente piensa acerca de Dios en esos momentos y lo que piensan acerca de ellos mismos realmente tiene tanto que ver con su teología. Así es que, ¿cómo debería de verse? Veamos esto en dos partes. Parte 1, capítulo 25, parte 2, capítulo 26. Y vamos a llamar el primer punto destruyendo el imbalance teológico. Ya lo leímos este capítulo, pero déjeme explicar algunos puntos de este capítulo que tal vez no sean tan obvios en la superficie. Ciertamente, parece cierto, ¿no es así? Parece como una teología de un Dios grande. La primera línea nos demuestra el dominio y el pavor pertenecen a Él. De hecho, un comentarista dice acerca del capítulo 25 que es reverente, pero no tiene relevancia. Pero no solamente no tiene relevancia, sino examinamos lo que Bildad dice acerca de Dios, nos enseña que una de las maneras que nosotros podemos tener una falta de balance teológico es que no somos precisos en la manera que comunicamos verdades acerca de Dios. Herejías completas han surgido a lo largo de la historia del cristianismo, lo cuales surgen solamente por las preposiciones distintas. Y es lo que sucede aquí en la respuesta de Bildad. Parece una canción que Bildad canta. Parece que es sana y tal vez mejor que muchas canciones que se cantan en la iglesia. Dominio y pavor pertenecen a Él, tienen número sus ejércitos y sobre quién no se levanta su luz. Versículo 5, si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre es larva y el hijo del hombre gusano. Pero conforme examinamos este capítulo nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la primera línea, la mayoría de las traducciones, sí presenta lo que dice, pero le carece a algo muy importante. Dominio es una palabra que lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, pero solamente sucede 2 veces en infinitivo absoluto de esta manera. Esta manera de decir la palabra dominio cambia todas las cosas. Esta palabra, puesto que es diferente a todas las demás veces que aparece, nos demuestra que cómo Bildad pensaba acerca del dominio, el Dios como gobernador, cómo Bildad pensaba acerca de Dios. Dios, en la mente de Bildad, es alguien que ejerce dominio, pero es este tipo de dominio. Déjenles enseño el otro lugar donde se demuestra esta palabra dominio. Salmo capítulo 8, versículo 7. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo. ¿Recuerdan este texto de la majestad de Dios y el lugar del hombre? Está hablando acerca de la creación. Salmo capítulo 8, versículo 7. Las bestias, las ovejas, los bueyes, todo lo que pasa en las sendas del mar, versículo 8.
y ven cómo utiliza la palabra dominio en el versículo 5, en el versículo 6. Es la manera que una persona gobierna a las ovejas, a sus animales. Es una autoridad total. Ahora, muchas personas hoy en día tienen una perspectiva mala de animales, los cargan en sus bolsas y demás, pero en tiempos bíblicos los animales, ellos debían de gobernar sobre los animales, no los animales sobre los humanos. Y así es como Bildad pensaba acerca del dominio de Dios. Él pensaba en Dios como un déspota, un tirano, alguien que tenía autoridad absoluta sobre las personas. Pero ¿se dan cuenta cómo esa es una diferencia tan sutil? Daniel 11:39 dice exactamente lo mismo, un dominio déspota. La siguiente palabra, vemos lo mismo. La palabra en Job capítulo 25, versículo 2, pavor, terror de la ira de Dios, la cual se presenta. Es como Bildad pensaba acerca de Dios, especialmente en cómo Dios se relaciona con Job. Hay autoridad, terror, y hay un sentido en el cual eso es verdad, pero no de esta manera. Pueden ver esta diferencia tan pequeña, expone que este consejero da un consejo erróneo porque realmente no entiende cómo es Dios. Su Dios es uno que pisotea a las personas sin bondad. Es un Dios que no tiene compasión. Es un Dios que en su mayoría es descrito como uno que controla y llena todo de terror. Y por lo tanto, para Bildad, este Dios no es un Dios bueno, sino este es un Dios mecánico, que todo lo hace predeterminadamente muy similar al Dios del Islam. Escuchen. Amamos la doctrina de la soberanía de Dios, ¿no es así? Spurgeon decía que es la almohada en la cual el creyente recuesta su cabeza al dormir. Nosotros no tenemos esperanza y estamos perdidos si Dios no es soberano. Y si predicas a un Dios completamente soberano a tus personas, que Él tiene control sobre todas las cosas y cada centímetro cuadrado del mundo, pero si no predicas que Él es bueno, le has predicado un Dios falso. Pastor, tal vez te hace falta a ti balance, como el reverendo Bildad, aquí lo estamos viendo, que tal vez se escucha bien, pero nos damos cuenta cómo estos 6 versículos tienen un corazón de manera quiástica. Lo primero es una descripción de Dios y en su total soberanía. Versículo 6 presenta al hombre en su bajeza. El hombre lo llama larva, el Hijo del Hombre lo llama gusano. Ahora, hay un lugar para teología de los gusanos. Dios le llama a Israel en el libro de Isaías gusano. Los salmos dicen que los hombres son gusanos. Pero larva, sin embargo, tal vez eso sea demasiado. Vaya más allá. Leímos Salmo 8 y creo que podemos ver en el Salmo 8, nos puede corregir esta teología mala. Salmo 8 habla acerca de la gloria de Dios sobre la tierra, pero luego en el centro de Salmo 8 nos recuerda que mientras que David reconoce la gloria de Dios en la creación, se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Y luego continúa y habla acerca de Dios. Versículo 9, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero Bildad ve al hombre como larva comparado con la gloria de Dios. Pero ese no es un balance correcto a la hora de ver la antropología. Los humanos realmente son criaturas gloriosas. No porque hay algo en nosotros, sino porque ¿quién es Dios? Eso es la imago Dei, imagen de Dios. Por eso es que tenemos importancia, por eso es que tenemos valor.
Estos consejeros han estado tratando de poner a Dios en una caja por 20 y tantos capítulos, diciendo que Dios actúa solamente para traer justicia, para castigar, Él es malo y seguramente Dios está mostrando su justicia castigando. Pero sabemos que no es así en el caso de Job. Y por eso es que Bildad, cuando ve al hombre, también él está errado en su teología. Ve la grandeza de Dios y ahí erra a la hora de ver quién es el hombre. Esta creación de Dios en sus ojos es tan baja, tan terrible, que al hablar de la gloria de Dios en el versículo 3 y recordarnos que nada es tan puro como Dios, que nada es tan santo como Dios, versículo 5, inclusive la luna o las estrellas no pueden compararse con Él. Todo eso apunta al versículo 4, que es el centro del capítulo 25, y es aquí el corazón del error teológico de Bildad, que puede ser que a superficie parece ser que es una soteriología reformada. Parece que Calvino escribió este versículo. Pero déjenme demostrarles por qué es una teología errada. Noten el versículo 4. Cómo expone todo el sistema errado. ¿Cómo puede un hombre, la palabra en hebreo nosh, el cual ve al hombre en sus limitaciones, cómo puede pues un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Esta frase que trata acerca del hombre expone lo que Bildad realmente cree acerca de su Dios. Él cree que Dios es tan grande y tan majestuoso y tan otro y tan santo y tan soberano que jamás podría perdonar. El perdón era tan necesario. Es necesario a lo largo del libro de Job. Todo el libro de Job abre con Job presentando sacrificios a Dios. ¿Qué nos dice eso acerca de Job? Eso quiere decir que Job entendía que él necesitaba perdón. Job, él decía que él no era perfecto, él decía que él era santo, y hay una diferencia allí. Job no está diciendo que él nunca ha pecado, que él no es un gusano de hombre, él sabe que es, pero eso es que él está ofreciendo sacrificios a Dios en fe, por eso es que él estaba de pie delante de Dios y su conciencia estaba limpia, porque a lo largo del libro él dice que es inocente, pero en la mente imbalanceada, corrupta, de Bildad y de una teología errada, dice que hay un concepto de Dios en el cual Dios es tan alto, tan distante de nosotros y tan grande que en su entendimiento Él no puede y no debería de perdonar. Dios no tiene compasión. Así es que podríamos nosotros decir que Bildad tiene una perspectiva demasiado alta de Dios y demasiado baja del hombre. Pero yo no creo que esa es la manera de describirlo. Creo que su perspectiva del hombre debería de cambiar. Creo que, como C.S. Lewis lo dijo, no hay ninguna persona meramente humana que has conocido. Las personas tienen valor, pero es una persona la cual es baja en su valor, pero al mismo tiempo han sido creadas a imagen de Dios. Esto no quiere decir que debemos de nosotros perpetuamente, ser distantes de las personas, las cuales son magníficas, creadas a la imagen de Dios, sino que nosotros debemos de guiar eso en reverencia a Dios y amar a Dios y ver cómo Él ha amado y perdonado al pecador. El amor que Dios ha mostrado es uno que da valor a las personas por quien Él ha utilizado como objeto de su amor. Esa es una perspectiva más balanceada del hombre. Él puede ser redimido. Él fue creado a imagen de Dios. Pero Bildad no piensa así del hombre. Bildad cree que Dios no puede tener compasión de las personas. Bildad ha demostrado cómo la manera que él piensa de las personas es una manera errada.
Él no ve a las personas como dignos de compasión. Él ve el pecado del hombre como la única manera que pueden ser definidas. Y su antropología está centrada en ello. Y a mí me preocupa que haya consejeros que vean a las personas de esa manera. Que piensen, hay un pecado aquí, hay un pecado acá, todo pecado, 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 pecado. Hay al ver un pecado escondido aquí y parecen vildad. O a lo mejor tiene una perspectiva de la depravación humana, que ni siquiera confías en alguien. Todos van a darme el coronavirus, van a robarme mi cartera. ¿Saben? A mí no me gustan las bacterias, así es que acaban de venir todos. Y bueno, las personas piensan del hombre de esa manera. Las personas todas son erradas y no tienen remedio. Pero ¿sabes qué, cristiano? Deberías de pensar así, pero de tu propio corazón. Deberías de pensar en las otras personas, qué potencial tienen siendo creadas a imagen de Dios. Es tan fácil tener nuestros bebés y ver cómo son serpientitas con pañales. Pero también ver a los bebés y decir, este bebé fue creado a imagen de Dios, con la capacidad para adorar a Dios para siempre. Eso es bíblico, eso es balanceado. Pero esa es la manera que yo trataría con vildad. Pero esa no es la manera que Job trata con vildad. Es fácil ver la teología de vildad, esta reverencia pero a la vez irrelevante que él tiene acerca de Dios. Pero veamos ahora la segunda parte, capítulo 26. Capítulo 25, vemos la teología imbalanceada de vildad. Y ahora vemos el capítulo 26, cómo es que Job le responde a vildad. Vemos cómo en su sufrimiento, en su pérdida, en su quebrantamiento que estaba sufriendo, esta experiencia que él tiene, mientras que su cuerpo está siendo latigado por diferentes cuestiones físicas y todas estas cosas que él está sufriendo y su frustración de escuchar a todas estas palabras humanas, es increíble para mí que Job, aún así, sea un teólogo excelente. No es perfecto. Y estoy seguro algunos de ustedes tendrían algo que ver con su teología, pero nos presenta aquí Job, como un autor lo llamó, el recital más increíble de todo el libro, solamente superado por las mismas palabras de Dios. Aquí vemos la respuesta de Job. ¿Y qué es lo que él dice acerca de la teología de vildad? Versículos 1 al versículo 4, él habló sarcásticamente, versículo 1 al versículo 4, sarcástico es su tono. Y pastor, si a ti te gusta el sarcasmo, bueno, aquí hay un versículo que te puede ayudar para que la gente sepa que es legítimo usar el sarcasmo. Job está al borde de su sufrimiento y él trata de esta manera con vildad. Hay un juego de palabras aquí, la palabra sabiduría, la palabra abundancia en el versículo 3 y la palabra en el versículo 4. Todo lo que Job está diciendo es, mira, ay, muchas gracias por nada. Eso no ayudó en nada. Es ese tipo de frase que Job dice, gracias por nada. ¿Quién crees que eres tú? Es la respuesta perfecta, no solamente para Bildad, sino a todos los frases que han ido detrás de él. Ustedes no han ayudado en nada. No han aplicado nada de sabiduría, no han ustedes aportado nada. Son palabras las cuales no tienen autoridad en sí. No fueron eficaces, no tenían autoridad. No había perspectiva, no había sabiduría. Versículo 4 habla acerca de la autoridad. ¿Dónde está la fuente de toda la autoridad que está diciendo? ¿A quién has proferido palabras y de quién es el espíritu que habló en ti? ¿Es satánico lo que me estás diciendo? ¿Quién está hablando en tu oído? ¿De dónde sacaste estas cosas? ¿Quién se paró junto a ti y te dijo estas cosas para que dijeras? Porque todo lo que tú acabas de decir tiene que ver con sabiduría humana.
Por ello ahora Job empieza a construir una perspectiva teológicamente balanceada. Y observen lo que hace. Primero comienza en el versículo 5 de un punto muy bajo. Y hasta el versículo 13, empezando de una perspectiva baja, continúa hasta el versículo 13 hasta llegar a un clímax de cómo toda la creación detrás de él quiere apuntarnos al versículo 5. Las sombras tiemblan. La palabra ahí, Rafaim, tiene que ver con algo misterioso, con estas figuras en el Antiguo Testamento, estas sombras, estas son criaturas sobrenaturales, o a veces habla acerca de demonios, o a veces habla acerca de almas que ya murieron. El punto aquí es que él comienza con lo más bajo de lo bajo y dice, debajo de las aguas y sus habitantes. Esto es un lugar que no ha sido explorado por el hombre. Este es un lugar que no puede verse, que no se puede conocer. Y mientras que él piensa en todo lo que hay debajo de este mundo que no se puede ver, debajo de todo el océano, después piensa en otro lugar de misterio, versículo 6, desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job, observando cómo la revelación general observa cómo habla acerca de Dios, él está viendo cómo la revelación general habla acerca de la totalidad de Dios, y él ve este mundo y está demostrando cómo él está adorando a Dios, que Dios creó para que Job habitara en él y para administrarlo y controlarlo, y Job está allí y ha aprendido a adorar a Dios desde este mundo. Y le está diciendo a Bildad que Dios está haciendo estas almas en las sombras, en el Seol, hace que tiemblen. Noten el versículo 5, sus habitantes, versículo 7, la nada, versículo 17, versículo 12, Rahab, todos estos personajes están bajo el control de Dios, es decir, tanto lo que se ve como lo que no se ve, lo que está vivo como lo que está muerto. El norte, versículo 7, es el punto de referencia que él da para demostrar cómo Dios tiene control sobre todas las cosas. Él tiene poder creativo a la hora de hacer el universo, y Job ve todo esto y cómo es que él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Noten versículo 7, cuelga la tierra sobre la nada. Él piensa en las profundidades de la tierra, las cosas que no se ven, y luego piensa en la superficie de la tierra, y luego piensa en la construcción de la tierra, cómo está colgada en nada desde el universo. ¿Cómo es que Dios hace todo eso? No sé, Job no sabe, Bildad no sabe, pero el punto es que Dios sí sabe cómo funciona. ¿Lo ven? Job está construyendo una perspectiva de Dios de lo que él desde lo que él ha observado con sus ojos, que ha aprendido a lo largo de su vida de adoración. Job no tenía una Biblia, él tenía a Dios, él tenía una relación con los patriarcas, así como en los días de Abraham, y él sabía lo que sabía acerca de Dios, y lo sabía muy bien porque Dios se le había demostrado a Dios de manera especial, y Job había aprendido tanto solamente por ver el mundo. Él vio un círculo en las aguas, versículo 10, cómo había un límite a la luz y las tinieblas. Versículo 11, las columnas de los cielos tiemblan, probablemente las montañas, cómo es que parecía que estaban sosteniendo el cielo. Y todos se espantaban ante su reprensión. Todas las fuerzas sobrenaturales, como todas tiemblan delante de Dios. Versículo 12, el mar agitó con su poder, y a Rahab quebrantó con su entendimiento. Esto es, todos los animales, todas las creaciones, todas las cosas tiemblan delante de él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Bueno, Job tiene una mejor teología. Y mientras que yo hubiese preferido esta frase de C.S. Lewis para corregir a Bildad, yo hubiera ido a Salmo 8 para demostrar cómo es que Dios ha tratado al hombre y lo ha coronado de gloria y honra. Eso no es lo que Job hace. Job trae balance a la teología de Bildad de manera diferente. Noten esta frase de Sinclair Ferguson.
los predicadores usualmente conectan de manera emocional un extremo, o ya sea que prediquen de manera valiente el infierno o hablar del amor de Dios, pero no hablan acerca de la realidad del infierno. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar que un balance bíblico se encuentra en algún lugar en medio. Pero noten lo que Sinclair dice. En la Escritura, sin embargo, el verdadero balance se encuentra cuando nosotros entendemos más y nuestros afectos cubren ambos extremos. ¿Entendieron lo que dije? Lo que está pasando aquí, en la mente brillante de Sinclair Ferguson, nos está demostrando que el amor de Dios y la realidad del infierno no deben de ser balanceadas entre ellas, sino exploradas más profundamente, y a la hora de explorarlas más allá, encontramos balance. Y creo que Job vería a Dr. Ferguson y diría, amén. Job, tal vez con un acento de Escocia. Porque eso es exactamente lo que Job hace en el capítulo 26. Job le demuestra a Bildad que el Dios de Bildad, de hecho, es demasiado pequeño. Y Job tiene una perspectiva mucho más alta de Dios. Este es un Dios que nos va a enseñar en el versículo 14 que solamente vemos los bordes de sus caminos. Esta perspectiva más alta de Dios, este Dios, el cual solamente vemos sus bordes, es la manera que nosotros vemos a un Dios que tiene tanta compasión, que sí provoca a Job a pasar por estas cosas, pero a través de su agonía puede venir a Dios en adoración y de esa manera puede demostrar su amor y su misericordia y enseñarle cómo Dios puede proveer algo mucho más allá después de Seol, después de la muerte. Un Dios que puede proveer algo que se ve como la resurrección, y allí es donde Job encuentra el balance teológico. Sí, el balance teológico necesitas tener precisión y cuidado, pero muchas veces la manera que nosotros encontramos ese balance es entender que no entendemos lo suficiente la gloria de Dios. Y a veces nosotros no pensamos lo suficientemente grande en su poder para salvar. Tal vez no hemos profundizado tanto encontrar las profundidades de las verdades de Dios para llevar más allá nuestro entrenamiento y entender profundamente de las verdades acerca de Dios. Un ejemplo de eso, uno de mis hijas que está en la secundaria escribió acerca de las cascadas del Niágara, y vimos un documental y vimos unas fotos. Y lo que hacían antes para entretenimiento es que unos animales los lanzaban por las cataratas del Niágara solamente para entretenerse. Hace muchos años que hacían eso. Otro ejemplo que sucedía en las cataratas del Niágara es aquellas personas que como trapecistas cruzaban. Ahora ya hoy en día ya no lo hacen. Pero si yo estuviera en el trapecio cruzando la cascada, yo tendría que utilizar mis pies y mis manos. Pero en el documental había unas personas que tenían un palo largo para ayudarles a balancear. Yo busqué por internet cómo funcionaba ese palo largo. No lo entendí, es demasiado técnico para mí. Seguramente alguien aquí me tendrá que explicar después realmente cómo funciona la inercia. Pero el punto es, entre más largo sea el palo, mejor es el balance. Hermanos, eso es lo que está sucediendo aquí. Bildad no tiene una perspectiva tan grande de Dios y no ha ido más allá y profundizado. Eso es lo que está pasando con Bildad. Y Job habla acerca de ese balance. Él demuestra cómo Bildad, a la hora de tener una perspectiva tan pequeña, él daña a las personas alrededor de sí. Hermanos, si tú quieres ministrar a las personas en su sufrimiento, debes de presentarles a un Dios que es mucho más grande que el que tú mismo te puedas imaginar. Porque ese es el único Dios
que puede imaginar salvación. Es el único Dios que puede cumplir con la redención. Y ese ha sido la fortaleza de Job a lo largo de todo el libro, que aún mientras que él a veces habla acerca de su inocencia y a veces cuando él habla acerca de sí mismo, lo que mantiene el balance en la mente de Job es que él sabe que Dios sabe mucho más que él. Él explora las maravillas de la creación, del mar, del sol, de la luna, de las estrellas, de las montañas, de los cielos. Job encuentra en Dios a alguien que es demasiado grande para él, para entenderlo. Por eso es que él ve cómo lo que carece en Bildad es que él no entiende quién es Dios. Y por eso es que el versículo 14 dice, aquí, escucha, mira, presta atención. Estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Sí, Dios es misterioso. Pero nada es misterioso para Dios. Y Job sabe eso y sabe que solamente pueden ver los bordes de este Dios. Solamente ve los bordes. Ve solamente algo de su santidad, de su grandeza, de su justicia. Ve la periferia de su compasión. Job ha basado sus palabras en que Dios es un Dios tan grande. Esta es la doctrina de Dios como aquel que puede ser conocido, pero a la vez hay tantas cosas que no entendemos de él, como MacArthur dijo esta mañana. Él ha hablado con claridad, y ese mismo Dios que nos ha dicho exactamente quién es él, no solamente lo podemos conocer, pero a la vez no podemos comprenderlo en su totalidad por la incomprensibilidad de Dios. Pues eso es crucial, entender eso. Para nuestra teología, nos alerta de nuestras limitaciones, de lo finito que somos. Y a la vez, nosotros elevamos la revelación de Dios como un testimonio fiel de quién Él es y todo lo que ha hecho. Debemos de pensar acerca de Dios de una manera correcta, que es enorme. No lo podemos comprender, pero a la vez se ha revelado, se ha dado a conocer en la creación y en las palabras que Él ha dado. Y vemos a Pablo en el libro de Efesios, Él ora que ellos entiendan aquello que no puede darse a conocer, el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo esto se basa en el Dios grande del Antiguo Testamento, que no debemos de nosotros minimizarlo. Y Job aquí nos demuestra que por medio del sufrimiento puede uno entender más acerca de Dios. En Salmo 40, versículo 18, ¿a quién compararás a Dios? Dios no es como una persona que puede ser conocida en su totalidad. Nosotros hacemos gran deshonra a Dios cuando intentamos ponerlo en una caja. Job nunca se le dio la explicación que él esperaba. De hecho, aquí en el libro nunca se da la explicación. Y cuando Calvino habló acerca de este texto, lo dijo de esta manera: ¿podemos hacer nosotros mayor deshonra a Dios y entender todo el poder de Dios en nuestras mentes finitas? Hermanos, sería como tratar de tener toda la tierra y el mar en nuestro puño, o intentar tener todo el mundo en medio de nuestros dedos. Es imposible. Pues los cielos y la tierra no son tan grandes como el poder, la sabiduría y la bondad que se encuentran en Dios. Pues son solamente unos señales tan pequeñas de quién es Él y cómo es Él. Así es que, ¿qué entendemos nosotros acerca de esto? Creo que la manera que nosotros entendemos Job 25 y 26 y nosotros tener este balance teológico es que nunca subestimamos la grandeza de Dios. Y esto es lo que sucede cuando pensamos en nuestro Dios como un Dios grande. Nosotros oramos a este Dios grande. Job, a lo largo de todo el libro, ha estado orando, pidiendo, rogando. Job 7, 21 le dice a Dios:
Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Job entendía que su sacrificio no era suficiente. Por eso es que él tiene un dilema acerca del perdón. Job 9:32 se da cuenta que no existe nadie que pueda tocar a Dios y tocar a las personas. Solamente alguien que piensa grandes pensamientos de Dios puede preguntar lo que se encuentra en Job 9:32. Él entiende que Dios es grande y las personas son pequeñas y se da cuenta que necesita a alguien que pueda tocar a Dios y las personas y pueda reconciliar a las personas. Oh, que me escondas en Siol y que tú me evites tu ira, que puedas tú poner un límite y me reconozcas. Job se da cuenta que tiene que haber más con su relación con Dios que solamente su momentáneo sacrificio que él pueda hacer a Dios. Debe de haber más, algo más de parte de Dios. ¿Por qué piensa eso acerca de Dios? Porque él tiene un pensamiento grande acerca de Dios. Job capítulo 16, versículo 19. Aquí aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Él sabe que Dios será su defensor, que debe de haber un defensor, que debe de haber una manera que él pueda tener justicia delante de Dios. Job capítulo 17, versículo 3. Coloca pues contigo una fianza para mí. ¿Quién hay que sea mi fiador? Él sabe que debe haber una transacción entre Dios y el hombre para poder tener justicia delante de Dios. Job capítulo 19, versículo 23. Oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en un libro. Ahí está el libro. De hecho, se llama Job. Job está hablando acerca de su realidad y cómo él está pensando. Cómo es que su palabra, cómo es que su vida puede tener sentido si no es que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas y Él tiene a la vez compasión. Por eso es que Él puede decir, yo sé que mi Redentor vive y yo estaré con Él en aquel día. ¿Lo ven? Job tenía un concepto grande de Dios y ese mismo concepto que Job tenía acerca de Dios debe de ser el nuestro. Porque la resolución del libro de Job en el último capítulo no termina con que él tuvo 10 hijos de nuevo. No termina como sus riquezas regresaron, las mismas que tenía antes, o que tenía los mismos siervos. Dios bendice a Job porque Dios ama a Job, pero esa no es la conclusión gloriosa de Job. Darle más años de vida, habría más sufrimiento y más a las personas que estaban alrededor de él, porque Job continuará viviendo en un mundo caído. Pero noten lo que dice el versículo 17 del capítulo 42, el último versículo del libro de Job. Y murió Job. Las palabras más importantes para concluir el libro de Job es y murió Job. Ese anhelo que tenía de un mediador, este deseo de verse cara a cara con Dios, este rogar de respuestas de parte de Dios, esta existencia transitoria sería resuelta en esta última frase. Sí, Dios bendijo a Job con riquezas físicas, pero mucho, mucho más allá de eso. En la última frase de todo el libro de Job, fue dado respuesta, todos sus deseos fueron cumplidos. Job quería un mediador para presentar su caso delante de Dios. ¿Y qué es lo que recibió? ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? Nosotros, al tener la revelación completa, tenemos a un sacerdote mejor, a un intermediario perfecto. Y no solamente un intermediario, sino un intercesor, un redentor, el cual puede no solamente aceptar nuestros sacrificios, sino convertirse en nuestro sacrificio, muriendo en nuestro lugar y resucitando a nueva vida en la cual nosotros entraremos también. El final de la historia es este. Job encuentra a su Redentor, ya no en el mundo, pero allá, en su presencia para siempre. La grandeza de Dios, finalmente y completamente desplegada. La única cosa que nosotros podemos dar a aquellos que sufren es la única esperanza que nosotros tenemos en un mundo como este. Dios, gracias te damos por tu poder glorioso. Gracias por
por tu grandeza, tu presencia increíble, trascendente. Oh Dios, quien se da a conocer y puede poner fin a nuestra miseria y pone fin a la muerte misma, y nos demuestra cómo tú has estado presente siempre. Dios, adoramos tu inmensidad, tu gloria perfecta, tu persona y tus planes, lo cual es tan grande, más allá de nuestro conocimiento. Guíanos, Dios, a una eternidad que todo lo que haremos es conocer más de tu gloria. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.